Dios es un Dios de fidelidad. ¿Cuántos lo creen? Su amor nunca deja de ser. Su amor permanece para siempre. Acompáñenme en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Gloria al Señor. ¿Ya todo lo tenemos? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Escribas que disputaban con ellos. Y que enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él. Le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputías con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tenía un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espuma rojos, cruje los dientes y se va secando. Y dijo a sus discípulos, dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y él respondió y dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrojos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Gloria al Señor. Jesús vio la agonía de este padre. Jesús, que conoce los corazones, él ya sabía la historia de este hombre. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo me decía es esto. Usted tiene libertad para llegar al trono de Dios. ¿Cuántos saben eso? Jesús pagó el precio. Usted tiene la libertad para hablar con Él. Si Jesús, que es Dios, sabía la situación del caso, Él sabía, Él venía de estar en un momento glorioso, en la transfiguración, en un momento donde Él estaba en el cielo, y deja aquel lugar y viene a un mundo caído, a un mundo lleno de incredulidad. En Él yo puedo sentir que hubo tristeza. Dice que los discípulos intentaron, pero ellos no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué se movió en ese momento? La incredulidad, que muchas veces a nosotros también nos llega. Este joven estaba endemoniado, él no estaba enfermo. Él estaba endemoniado. Y dice que el padre le dice que él tiene, desde que era niño, versículo 19, 20,
y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio, lo sacudió. Vea la violencia que tenía este espíritu. Aún estando Jesús, él se resistía. Yo le quiero decir, Dios quiere hacer un milagro en nosotros todos los días. Todos los días Jesús quiere hacer y contestar nuestras peticiones. Pero una de las cosas que en ese momento se manifestaron fue la murmuración de los escribas que estaban en ese lugar. En la Biblia de Estudios dice que se burlaban. Se burlaban porque los discípulos no habían podido hacer nada. Había un ambiente de incredulidad tremendo. Y por eso es que Jesús responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo. Y se lo trajeron. Y dice que él reaccionó con violencia, que el muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espuma. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo? Y este hombre le dice que desde que era niño. Y el Espíritu Santo me hablaba de la angustia. Todo el que es padre sabe que cuando su hijo está enfermo, uno desea ser uno el que esté enfermo. Que uno sea, que no le pase nada a ellos porque son nuestro tesoro. Usted puede imaginar la angustia de este hombre, de este padre, que había tenido que ver escenas donde su bebé, su chiquito, quizás desde meses era esto, se revolcaba y se daba contra la pared. Y venía el enemigo constantemente sobre él. Dice que se iba secando. Seguro su apariencia no era nada agradable. Él tenía que luchar con más burlas, con el rechazo y con muchas cosas. Había angustia en este hombre. Dice el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, note esto, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿De quién? De él, de su familia. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Era un grito de angustia, era un grito de desesperación, era un grito porque ya este hombre no soportaba el dolor de ver a su hijo en esa condición. Había tanta desesperación, un padre desesperado sufriendo y lo trae a los discípulos creyendo. Él había escuchado de Jesús, quizás ya lo había visto sanando a los enfermos. Pero cuando él llega, Jesús no está y lo reciben los discípulos. Imagínese usted lo que el padre pudo sentir. ¿Le ha pasado a usted que usted tiene una cita importante, usted necesita un resultado, usted necesita ahí llegar y le dicen, no, la cita se canceló? ¿Cómo se siente usted? ¿Esperar cuánto tiempo? Seguramente él cuando llegó, no, pero son los que están, no es el Señor que yo vi, el que me dijeron. ¿Cómo es que se llama? Jesús. Él es el que yo estoy buscando. A él es el que yo estoy buscando. ¿A quién usted está buscando? ¿A quién usted corre por ayuda, por auxilio? ¿Quién es el que llega a auxiliarlo a usted? A la iglesia de Cristo. ¿Quién es el que llega? Recuerdo hace un tiempo atrás, en mi desesperación por lo que estábamos viviendo, yo le decía al Señor, necesito conversar con alguien. ¿A quién llego? ¿A quién le digo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y Él susurró a mi oído y me dijo, cuéntamelo a mí. Cuéntamelo a mí.
Pero resulta que la primera opción siempre es alguien más. Cuando Jesús quiere que seas Él el que tenga el primer lugar, porque el único, iglesia, que a usted la puede ayudar es Jesús de Nazaret. Él es suficiente para limpiarlo, Él es suficiente para sanarlo, Él es suficiente para romper las cadenas, para quebrantar los pensamientos que vienen a atacar su mente. Jesús es suficiente. Él me decía y hablaba a mi corazón: yo soy suficiente. Necesitamos entender que no hay otra opción. Él es y será siempre mi primera opción. Dale un aplauso al Señor. Ya el enemigo había trabajado con la duda. Ya el ambiente estaba pesado. Ya él había trabajado. Pero hay algo muy importante que no podemos pasar por alto, porque Jesús no lo pasó por alto. Dice el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer. Y ahí está esa poderosa palabra que usted constantemente la dice. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y sabe quién es al que cree? Al que cree en Jesús, al que ha puesto a Jesús como la única opción, como el único socorro, el que lo ha puesto en su vida, que Él es su protector, que Él es su fortaleza, que es el que tiene el mejor consejo para su vida. Al que cree en Jesús, al que cree en Jesús, todo le es posible. Gloria al Señor. Pero este hombre, a pesar de la lucha que había en él, su dolor, su desesperación, venía con un corazón sincero delante de Dios y le dice inmediatamente, lea conmigo ahí en la Biblia, ¿cómo dice su Biblia? Inmediatamente el padre del muchacho clamó. ¿Qué quiere decir clamar? ¿Qué quiere decir clamar? Sí, Señor, yo creo. No, yo creo, le dijo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. ¿Cree usted que Jesús puede hacer algo por usted hoy? ¿Cree usted que Jesús hoy está haciendo milagros? ¿Cree usted? Yo creo. Dígale al Señor por lo que usted está pasando. Dígaselo al Señor. Yo creo. Yo te creo, Jesús. Yo te creo. Este hombre clamó, él gritó en medio de la multitud, en medio de toda la gente que estaba burlándose, que estaban ahí murmurando porque no habían podido ver el milagro. Aleluya. Pero viene Jesús y le dice: yo lo puedo hacer. Jesús está preguntándote hoy: ¿tú crees? ¿Realmente tú crees que yo lo puedo hacer? Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para hacer el milagro. Él era suficiente para ese hombre. Era el único camino que ese hombre tenía. Aleluya. Yo creo. Qué corazón más humilde. Y dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más. Vea qué fuerte. Hay una versión, tal vez me la puedan poner en traducción viviente, que dice que él le dijo: Señor, yo creo,
ayúdame con la incredulidad. Me parece que es esa la versión que dice. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mientras lo estudiaba, me salió este versículo y él decía en esa traducción: Señor, yo creo, si puedes, ayúdame con la incredulidad. Dios está regalando. Él quiere darnos ese milagro. Cada uno de nosotros pide un milagro a Dios. Hay deseos, hay sueños. Y quizás han pasado mucho tiempo como este Señor. Muchos años. Sueños que habías enterrado. Sueños que habías enterrado. Y por falta de incredulidad, por escuchar todo lo que está sucediendo, que el enemigo trae a tus oídos, te hace dudar. Este es un espíritu que toda la vida ha estado molestando, ha estado interrumpiendo, porque el enemigo no quiere que la iglesia sea bendecida, que la iglesia sea bendecida. Pero dice la palabra del Señor que Jesús le ordenó a él y le dijo: vete, vete, vete y no entres más. Él se lo dijo con autoridad. Así es que usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, tiene que darle una carta de desalojo a ese espíritu de incredulidad que no le permite realizar sus sueños, que no le permite ver a Dios, que no le permite hacer lo que Dios quiere que haga. Usted es el que tiene que hacerlo. Sus discípulos tenían que correr y hacerlo. Ellos tenían que dar la palabra para que este joven fuera libre. Pero la incredulidad, el miedo, el temor. Escuchamos cuántas voces. Usted tiene la autoridad para decirle a todas esas voces que vienen a quererle robar esas bendiciones, silenciarlas con creer en la palabra. Tienes que darle hoy una orden de desalojo. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando, sacudiendo con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Tomándolo de la mano, lo enderezó y lo levantó. Jesús lo enderezó. Tus sueños han estado muertos, pero Jesús los está levantando, los está resucitando, porque al que cree todo le es posible. Hoy Jesús quiere enderezar tu fe que ha estado quebrada, que ha estado angustiada. Hoy Jesús quiere quitar esa curva que le está estorbando para ti, para recibir la sanidad, porque dice su palabra. Gloria al Señor. Y vaya conmigo, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre su vida, para echar fuera la duda, para echar fuera el temor,
para hacer el milagro financiero que tú estás necesitando. Él es suficiente para bendecir tu negocio, para prosperar tu vida. Él es suficiente para darte salud. Él es suficiente. Él es suficiente para deshacer toda piedra. Él es suficiente para sanar el cáncer. Jesús es suficiente. Póngase de pie, iglesia. Él es suficiente. Él es suficiente para hacer el milagro, para darte ese esposo que tú necesitas. Él es suficiente para que tú vengas y puedas dialogar con Él, puedas intimidar con Él. Jesús es suficiente, iglesia. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Jesús es suficiente. Jesús, no hay nada imposible para Él. Él es Dios todopoderoso. Jesús es suficiente. Solamente piense por un momento qué está pasando hoy en su vida. Diga al Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy parado? Si en la dirección de aquel padre desesperado, o estás parado como el Hijo de Dios, porque Él te levanta en esta mañana. Él te levanta y te direcciona, afirma tus pasos y te presenta al Padre limpio, libre. Él es suficiente. Jesús es suficiente, mi hermano. Oh, ¿cuál es el milagro que usted está necesitando? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud cuando viene a Él? ¿Cuál es su actitud? ¿Viene dudando acaso? ¿Viene dudando? Déjeme decirle, Él es el Dios todopoderoso. Él es suficiente para obrar lo imposible y que sea posible, porque no hay nada difícil para Dios. Usted tiene que recordar que Jesús puede hacerlo y que Él quiere hacer tu milagro hoy. Él quiere hacer tu milagro. Nada se puede resistir al poder de Jesús. Nada se puede resistir. ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo voy por ese milagro? Vamos, iglesia, este lugar está abierto. Corra por su milagro. Él es el restaurador de matrimonios. Él es suficiente para tu matrimonio. Él es suficiente para tu salud. Él es suficiente. Jesús de Nazaret está en este lugar. Él es suficiente para esa beca. Él es suficiente para ti, para traer el milagro en tu familia. Él es suficiente. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario.